Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, presidente, por tu introducción. Efectivamente, lo del currículum, después de 48 años ya en esta materia, en este ámbito, pues uno efectivamente ha tenido la oportunidad de moverse por muchas responsabilidades o trabajos cotidianos, y ya no merece mucho la pena hablar de currículum porque sería incluso un poco largo. Bueno, en todo caso, muchas gracias a Security Forum por invitarme, gracias a ti como presidente. Es un placer estar hoy aquí con todos ustedes y cuando me dijeron de qué estimaba que podría hablar en esta sesión hoy, pues la verdad es que dije, hombre, pues estamos ahora inmersos en la tramitación y elaboración de dos proyectos normativos que van a tener una incidencia muy grande en la seguridad pública y en la seguridad privada en nuestro país, y creo que es oportuno que hablemos de ellos. Además, porque por su cometido o por el objeto que van a regular, por un lado la resiliencia y protección de las entidades críticas, que depende, el CENEPIC depende de mi dirección general, y el otro de la coordinación y gobernanza de la ciberseguridad, que también el órgano del Ministerio del Interior, la OCC, depende de mi dirección general, pues creo que era oportuno que hablase hoy aquí, en todo caso, de esas dos cuestiones. Me voy a referir, dentro de los muchos proyectos normativos en los que trabajamos, a dos de ellos, como me refería: el anteproyecto de ley de coordinación y gobernanza de la ciberseguridad y el referido a la protección y resiliencia de las entidades críticas. Voy a empezar por este último porque ha sido además tomado en consideración por el Consejo de Ministros en primera vuelta hace apenas 2 semanas, el pasado 27 de mayo. El anteproyecto de ley de protección y resiliencia de las entidades críticas establece un nuevo marco que sustituye al actual sistema de protección de las infraestructuras críticas. Los que estamos familiarizados con esto, el sistema PIC. Bueno, pues a partir de ahora el sistema PIC se reconvierte en el sistema PREC, porque tenemos que incluir ahí una R importantísima, que es en buena medida el gran objetivo que persigue la ley, la resiliencia de las entidades críticas. De esta forma, con este anteproyecto de ley, lo que hacemos es que adaptamos a la normativa española los requerimientos de la Directiva 2022-2557 y con esa transposición lo que pretendemos con la nueva ley es cubrir 3 objetivos fundamentales. Por un lado, definir e identificar las entidades críticas, no ya las infraestructuras críticas, las entidades, que es algo más amplio que las infraestructuras, y establecer medidas específicas destinadas a garantizar la prestación de los servicios esenciales para el mantenimiento de las funciones sociales o las actividades económicas vitales por parte de aquellas. En segundo lugar, establecer obligaciones para la mejora de la resiliencia de las entidades críticas, a fin de garantizar su capacidad de prestación y mantenimiento de los servicios correspondientes de naturaleza esencial. Y, en tercer lugar, implantar procedimientos comunes de cooperación e información y medidas para garantizar la supervisión y cumplimiento de las obligaciones de las entidades críticas. El anteproyecto de ley PREC introduce cambios relevantes en la ampliación y actualización de los sectores estratégicos y en el objeto de protección. El sistema anterior, basado en la ley PIC, estaba orientado a identificar, como decía antes, infraestructuras críticas y a protegerlas como activos físicos o lógicos, con especial atención a los riesgos de ataques deliberados. Con la llegada del sistema PREC, el nuevo sistema, el objeto de protección se amplía y se centra en la resiliencia de la entidad que presta el servicio esencial. Ahora lo fundamental
es que la entidad crítica pueda seguir prestando el servicio incluso en caso de incidentes. En la práctica, esto obliga a las entidades críticas a revisar su análisis de riesgos y a centrarse no solo en la protección de las instalaciones, sino en cómo aseguran y garantizan las capacidades necesarias para, a su vez, garantizar la continuidad o la pronta recuperación del servicio esencial. Desde el punto de vista objetivo, la protección deja de centrarse exclusivamente en amenazas deliberadas, como el terrorismo o el sabotaje, para abarcar las capacidades de la entidad crítica para asegurar su resiliencia integral frente a cualquier tipo de amenaza. El alcance de la norma se extiende, por tanto, a la gestión de la continuidad y recuperación de los servicios esenciales, estableciendo obligaciones de análisis, de prevención, de preparación, de respuesta y de recuperación ante incidentes de cualquier origen. La nueva ley actualiza y amplía los sectores estratégicos, incorporando ámbitos ahora como la seguridad privada, que no estaba contemplado en la ley PIC, o el sector del hidrógeno. Además, el criterio para identificar qué entidades son críticas se vuelve más flexible e incluye el análisis del denominado efecto perturbador significativo, que si bien se incluía en el sistema PIC, ahora aparecen elementos novedosos para su estudio, como la cuota de mercado y las interdependencias, es decir, el impacto real que tendría la interrupción del servicio sobre la sociedad, la economía o el medio ambiente. Esto implica que la relación de entidades y servicios que pueden ser considerados críticos deberá actualizarse y que la lista de sectores y entidades obligadas será revisada y adaptada conforme a los nuevos cambios y necesidades detectados. El anteproyecto de ley PREC establece, por otro lado, toda una serie de novedosos instrumentos para la planificación y para el cumplimiento de las obligaciones y los objetivos contenidos en la misma. El primer instrumento novedoso va a ser la elaboración de una estrategia nacional de protección y resiliencia de las entidades críticas. Esta estrategia será aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional a propuesta del Ministerio del Interior. Junto a la estrategia nacional, el nuevo modelo introduce la Evaluación Nacional de Amenazas y Riesgos que elaborará la Secretaría de Estado de Seguridad y que constituye una herramienta para identificar, analizar y priorizar los riesgos y amenazas que pueden afectar a los servicios esenciales. Además, la Secretaría de Estado de Seguridad elaborará un plan estratégico sectorial por cada uno de los sectores o subsectores de actividad. En este nuevo modelo, cada entidad crítica está obligada a realizar su propia evaluación de riesgos, tomando como referencia tanto la estrategia nacional como la evaluación nacional de amenazas y riesgos. Aunque desaparecerán los actuales planes de seguridad del operador y los planes de protección específicos, que hasta ahora eran documentos obligatorios para cada operador en relación con cada una de sus infraestructuras críticas, sobre la base de esa evaluación de amenazas y riesgos, la entidad crítica deberá elaborar un plan de resiliencia en el que se recojan todas las medidas técnicas, organizativas y de seguridad necesarias para evitar, resistir, responder y recuperarse de incidentes. Este novedoso plan debe incluir desde la protección de instalaciones hasta la formación del personal y la gestión de la cadena de suministro. Se sumarán a las medidas de protección ya contempladas en la ley PIC otras que contemplen las nuevas amenazas y se habrán de incluir medidas de contingencia con el fin de continuar prestando el servicio esencial, es decir, que se incorpora la gestión de situaciones derivadas de una pérdida en el funcionamiento de estos activos. Los planes de apoyo operativo serán elaborados por las fuerzas y cuerpos de seguridad a las que le corresponda por razón competencial o de territorio para cada una de las infraestructuras críticas existentes en su demarcación territorial, operadas por las distintas entidades críticas.
En ellos se deberán contemplar medidas de vigilancia, de prevención o reacción complementarias a las previstas por la entidad crítica en su plan de resiliencia para cada una de sus infraestructuras críticas, así como, en su caso, la coordinación con otros órganos de la Administración competente. Además, se prevé la creación de un esquema nacional de certificación en materia de resiliencia que permitirá a las entidades acreditar el cumplimiento de los estándares exigidos y facilitará la supervisión y el reconocimiento de medidas equivalentes en otros marcos normativos. Funcionalmente, este cambio supone que las entidades pasan de una planificación centrada en las infraestructuras concretas a una gestión integrada y estratégica donde todo gira en torno a la continuidad del servicio esencial, es decir, en torno a la idea de resiliencia. La actual figura del responsable de seguridad y enlace se convierte ahora en responsable de seguridad y resiliencia, que será el punto de contacto único con la autoridad competente y deberá contar con la habilitación de director de seguridad. Además, las entidades deberán disponer de un área de seguridad desde la que deberán impulsarse y coordinar todas las actuaciones, no solo en materia de seguridad, sino de la resiliencia de la organización. Por tanto, la coordinación y el flujo de información entre la entidad crítica y las autoridades policiales deberán canalizarse principalmente a través de este responsable y del área de seguridad. Las obligaciones de notificación de incidentes se refuerzan y se hacen más claras. Las entidades críticas deben comunicar a la autoridad competente cualquier incidente que perturbe o pueda perturbar la prestación de servicios esenciales de manera inmediata, sin perjuicio de que remitirán un informe detallado en un plazo de un mes. La supervisión también se refuerza con controles más frecuentes y detallados y con un régimen sancionador más estricto. Como novedad relevante, la Ley PREC introduce un procedimiento específico para la comprobación de antecedentes personales del personal que desempeñe funciones sensibles en las entidades críticas o que requiera acceso a instalaciones, información o sistemas de control relevantes para la seguridad y resiliencia de dichas entidades. Este procedimiento está pensado para reforzar la prevención de riesgos internos y garantizar que el personal esencial no suponga una amenaza para la seguridad de la entidad crítica ni para la continuidad de los servicios esenciales. La comprobación de antecedentes podrá solicitarse respecto a quienes ya ocupen puestos sensibles, a quienes vayan a ser contratados para estos cometidos o a quienes requieran acceso directo o remoto a recursos críticos de la entidad. La nueva ley, como no podía ser de otra manera, incorporará también un régimen sancionador que evaluará el grado de cumplimiento de las obligaciones, así como el deber de colaboración de las entidades críticas. Para ello, la autoridad competente tendrá la posibilidad de realizar o solicitar auditorías, así como llevar inspecciones. La Secretaría de Estado de Seguridad podrá requerir la subsanación de las deficiencias detectadas en un plazo acorde a la gravedad de las posibles conductas a sancionar, bajo la advertencia de la posible imposición de sanciones. No solo serán responsables las entidades críticas, sino también las personas que ocupen cargos de administración o dirección, ya sean unipersonales o colegiados. Esto en cuanto a la que será la nueva Ley de Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas. Paso ahora a referirme al segundo de los proyectos normativos, que es el anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad, que fue examinado ya en primera lectura por el Consejo de Ministros en su sesión del pasado 14 de enero. Como a buen seguro ya conocen, la Directiva
2022-2555 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión, la conocida como NIS-2, sustituye a la Directiva 2016 de 1148, conocida como NIS-1. La constatación de la cada día mayor dependencia de los servicios esenciales de nuestra sociedad, de las redes y sistemas de información, derivada de la creciente velocidad de la transformación digital y la interconexión de la sociedad, particularmente notable durante la pandemia de la COVID-19, unida al diferente grado de implantación de la NIS-1 entre los Estados miembros, puso de manifiesto la necesidad de reforzar los niveles de ciberseguridad de dichos sistemas. Esta necesidad se tradujo en la aprobación en el ámbito de la Unión Europea de una serie de normas como el Reglamento de Ciberresiliencia, el Reglamento de Cibersolidaridad, el Reglamento DORA, etcétera, etcétera. Y entre ellas, la más relevante, la NIS-2. La NIS-2, respecto a la NIS-1, amplía sensiblemente el número de entidades obligadas por dos motivos principales. Por un lado, pasamos de 7 sectores de actividad incluidos en la NIS-1 a 18 contemplados en la NIS-2, entre sectores de alta criticidad y otros sectores críticos. La directiva NIS-2, por otro lado, a diferencia de la NIS-1, establece una definición directa de quienes van a ser sujetos obligados por la norma. De manera resumida, cabe decir que cualquier empresa de tamaño mediano o superior, hablando en términos de referencia de más de 50 trabajadores y volumen anual de negocio de más de 10 millones de euros, estará incluida en el ámbito de aplicación de la norma, bien como entidad esencial, bien como entidad importante. Esto supone más o menos pasar de 300 operadores de servicios esenciales en la actualidad a varios miles de entidades esenciales o importantes a partir de la entrada en vigor de la NIS-2. Además, las entidades críticas seguirán siendo esenciales por propia definición de la norma. En relación con la ampliación de los sectores altamente críticos, en el caso de España se ha partido con cierta ventaja en relación con otros estados de la Unión, ya que nuestra transposición de la NIS-1 ya contemplaba 12 sectores que incluían todos los altamente críticos, salvo, por ejemplo, el del tratamiento de aguas residuales y algunos de los otros sectores críticos de la NIS-2. Esto supone, en todo caso, un reto en términos de volumen de entidades, pero también de diversidad del grado de madurez de ciberseguridad de los sujetos obligados. La directiva NIS-2 establece dos tipos de entidades obligadas en función de su importancia para el sostenimiento de los servicios esenciales para la sociedad. Por un lado, las entidades esenciales, aquellas grandes empresas de los sectores que se consideren altamente críticos, y, en segundo lugar, las entidades importantes, medianas empresas de los sectores altamente críticos y todas grandes y medianas del resto de sectores. Esto se traduce en diferentes niveles de obligación. Por ejemplo, a las entidades esenciales se les puede exigir acreditación de cumplimiento de las medidas de ciberseguridad ex ante, mientras que a las importantes solo en caso de indicios de incumplimiento. Por otro lado, y en línea con la búsqueda de una implantación de medidas de ciberseguridad armónicas en el conjunto de la Unión, la directiva NIS-2 concreta más que su predecesora los ámbitos concretos en los que se debe implantar estas medidas. Destaca especialmente por novedosa la obligación de tener una política de seguridad de la cadena de suministro. Asimismo, la NIS-2 es más exhaustiva en la definición de la obligación de notificaciones de incidentes, marcando con más claridad el contenido y plazo de esta. La directiva NIS-2 incluye también una novedad importante, la responsabilidad
de los órganos directivos de entidades esenciales e importantes por el incumplimiento en la aplicación de las medidas de gestión de riesgos de ciberseguridad obligatorias, lo que se entiende un paso de gran relevancia en potenciar su implicación y su inclusión en las políticas centrales de la organización. La Directiva NIS2 prevé unas condiciones generales para la imposición de multas administrativas que incluyen unos criterios mínimos para el importe de las sanciones, lo que supone un escenario sancionador más estricto que el que se contemplaba en la NIS1 en nuestra ley actual. Se impulsa también la obligación de tener un marco de gobernanza fuerte, algo inexistente en la actualidad, con estrategias de ciberseguridad, de gestión de crisis, con la creación de la figura de autoridad de crisis o de gestión de vulnerabilidades. En términos generales, la forma en la que en su día se traspuso la directiva NIS en España dio como resultado, de cara a la NIS2, más fortalezas que debilidades para afrontar esta transposición, pudiendo destacar, como se ha mencionado, que España ya incluyó en su normativa de desarrollo de la NIS1 muchos de los sectores que están contemplados ahora en la NIS2, por lo que son sectores que ya cuentan con experiencia al estar dentro del régimen de cumplimiento de obligaciones de ciberseguridad en la actualidad. Se establecieron con claridad las autoridades competentes, aunque al no haberse nombrado ningún operador de servicios esenciales que no fuera también crítico, se redujeron a la Secretaría de Estado de Seguridad para los operadores de servicios esenciales y a la SEDIA para los proveedores de servicios digitales. En nuestra legislación actual ya se establecieron los CSIR nacionales y sus comunidades de referencia, se estableció un punto de contacto único y se estableció un sistema de notificación de incidentes. Por el contrario, sin duda alguna, la principal debilidad del modelo surgido de la transposición en su momento de la NIS1 en España fue la ausencia de un esquema de gobernanza, basado hasta hoy en la mera interacción de organismos con competencias ciber. Esta debilidad se hizo muy evidente desde el comienzo del proceso de transposición de la NIS2, que ha sido liderado, como la anterior, la PREC, ha sido liderado por el Ministerio del Interior, y a la vista de los enfoques legítimamente departamentales de los ministerios coproponentes, se dejó claro que la prioridad debía ser, además de transponer completamente lo dispuesto en la directiva, crear un esquema de gobernanza funcional que nos permita realizar posteriormente un desarrollo reglamentario armonizado para todos los organismos con responsabilidad y garantizar una operativa cotidiana. Como consecuencia de lo anterior, el proceso de transposición de la directiva NIS2 en España ha dado como resultado un anteproyecto de ley con las siguientes características principales diferenciadoras del modelo anterior. Por un lado, el establecimiento de un marco estratégico e institucional a partir de una estrategia nacional de ciberseguridad que establecerá los objetivos estratégicos, los recursos necesarios y las medidas políticas y normativas adecuadas para alcanzar y mantener un nivel elevado de ciberseguridad. Su contenido será coherente, como no podría ser de otra manera, con la Estrategia de Seguridad Nacional e incluirá un procedimiento que permita la evaluación de los riesgos de ciberseguridad. En segundo lugar, el establecimiento, en la NIS2, lo que se hace es el establecimiento de un verdadero sistema de gobernanza, de modo que se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad como la autoridad nacional competente única en materia de gobernanza de la ciberseguridad, encargada de la dirección, impulso y la coordinación de todas las actividades necesarias para garantizar un nivel elevado de ciberseguridad en España y contribuir a la ciberseguridad de la Unión Europea. Este centro, como digo, ejercerá como autoridad nacional de gestión de crisis y punto de contacto único y asumirá
la superior dirección y coordinación de las autoridades de control y puntos de contacto sectoriales en el desarrollo de sus funciones de ejecución y supervisión, así como de los CSIR nacionales de referencia. En un siguiente nivel, bajo su dirección, se establecen las autoridades de control. Debajo de ese Centro Nacional de Ciberseguridad se establece un siguiente nivel, que son las autoridades de control encargadas de las tareas de ejecución y supervisión. Al Ministerio del Interior, a través de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, la OCC, será la autoridad competente para todas las entidades críticas, las esenciales del ámbito privado, salvo el sector digital, y las esenciales e importantes del sector de la seguridad privada. El Ministerio de Defensa, a través del Centro Criptológico Nacional, será la autoridad competente para las entidades esenciales e importantes que, no siendo entidades críticas, se encuentren comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 40/2015 de 1 de octubre. Y el Ministerio de Transformación Digital será competente, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras y de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia, para las entidades esenciales e importantes de los sectores de infraestructura digital y proveedores de servicios digitales, así como de las entidades importantes del resto de sectores que no se hayan designado como entidades críticas. En un tercer nivel se encontrará, a efectos de coordinación e impulso de las políticas de ciberseguridad, el punto de contacto sectorial con el CNC, con el Centro Nacional de Ciberseguridad. Para garantizar la coordinación de las políticas de ciberseguridad del Estado y las comunidades autónomas, se crea el Consejo de Política de Ciberseguridad, que estará presidido por el director del Centro Nacional de Ciberseguridad e integrado por responsables de ciberseguridad de las comunidades autónomas y representantes de las autoridades de control. Se establece también un sistema de certificación para demostrar el cumplimiento de las medidas obligatorias de ciberseguridad y mediante obtención de certificaciones. Se crea también los responsables de seguridad de la información, clarificando sus funciones y estableciendo la exigencia de un proceso de comprobación de seguridad por parte del Ministerio del Interior para aquellos que lo sean en entidades esenciales y para todo el personal de ciberseguridad de las entidades críticas. En la gestión de incidentes delictivos con naturaleza delictiva se mejora la gestión de incidentes delictivos mediante la clarificación de notificación y el refuerzo del papel de coordinador de la OCC con la Fiscalía, con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con los CSIR de referencia y las propias entidades para estos supuestos. En cuanto al sector de la seguridad privada, se incluye dentro de otros sectores críticos debido a su alta importancia para la seguridad pública. Obviamente, todas estas cuestiones tan complejas precisarán de un desarrollo reglamentario que acotará todas y cada una de las cuestiones que en este anteproyecto de ley, en su momento ley, se apruebe. Son, como digo, dos proyectos normativos impulsados desde el Ministerio del Interior como proponentes de los mismos, que vendrán a completar de manera más acabada el marco normativo de dos cuestiones centrales en el ámbito de la seguridad en la actualidad y en el futuro más inmediato: la protección y resiliencia de nuestras entidades esenciales y críticas y la coordinación y gobernanza de la ciberseguridad en España. Y termino ya, como empecé, dando las gracias a Security Forum, a su presidente por su invitación y a todos ustedes por escucharme, y deseándoles a Security Forum éxitos en este congreso y a todos ustedes en sus actividades profesionales y empresariales,
porque su éxito supondrá un avance sin duda estratégico para seguir haciendo de España un país seguro, uno de los países más seguros del mundo. Muchísimas gracias. José Antonio, muchas gracias por tu exposición, muchas gracias a los que nos habéis acompañado. Antes de que empecemos la próxima mesa, siento mucho saltarme el protocolo, pero como decía mi padre, cuando me explicaba cosas de su infancia, aparte del espíritu de lucha y de sacrificio que tenía, en su servicio militar decía, me explicaba, cuando cogía de forma irregular el caballo de su capitán y le decía, mi capitán, es que no me puedo aguantar, ¿no? Yo no me puedo aguantar de tenerte aquí hoy con nosotros, y de anoche cuando llegaba tarde de madrugada a Barcelona desde Madrid pensaba, ojalá algún día podamos contar contigo y con Juan Antonio Puigcerver, porque contaríamos con las dos patas de la seguridad más importantes en este momento, que es toda la rama ciber y la rama de seguridad más operativa, más privada, más conceptual, que muchos por error llaman física. Pero como decía mi padre, que no me puedo aguantar, es cierto que con lo que has dicho y lo que hemos leído, pasamos de un plumazo de algún centenar de entidades críticas, con la R de resiliencia añadida a partir de ahora, a varios miles, como has comentado, ¿no? El resto de los que no tendrán la suerte de estar en esta regulación, y sabéis que yo soy antirregulación, pero el resto, pero sí que es cierto que la regulación tiene una parte importante, que es que te ayuda a poner orden de forma obligatoria, y por tanto nuestras entidades, nuestros directivos no pueden negarse. ¿Para cuándo vamos a tener esa envidia del resto de entidades que no entrarán en ese paquete de entidades críticas? ¿Para cuándo prevés o crees, por tu estrecho contacto con Juan Antonio Puigcerver, que podremos tener salido de ese cajón en donde se guarda la futura normativa que regule el resto de la seguridad? Y perdóname mucho el atraco. Bueno, Eduard, vamos a ver, no puedo... la verdad es que todo esto a lo que me he referido hoy ha sido un trabajo de un año de mi equipo de normativa, trabajando conjuntamente con el CNPIC, con la OCC, con el CCN, con sectores privados también, y es un trabajo absorbente, que además tienes que estar después continuamente atendiendo las distintas observaciones, no solo que te hacen los distintos departamentos ministeriales, sino también las entidades del sector público y privado. Y todavía no ha terminado ese proceso, porque ha pasado primera lectura por Consejo de Ministros, pero ahora hay que incorporar otras modificaciones que se nos han sugerido, informes posteriores, etcétera, etcétera, y esperemos que después del verano puedan ir ya al Congreso. Para entonces seguramente estamos liberados para poder acometer esos otros proyectos normativos, como por ejemplo, te referías a algo relacionado con la seguridad privada, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, como he oído muchas veces a responsables de la seguridad privada, es un tema muy complejo, que hay que meditarlo muy bien, porque en España lo tenemos altamente regulado, y antes de sacar algo que no nos satisfaga a todos, es mejor continuar con lo que tenemos. Pero no lo tenemos fuera de nuestra agenda. Gracias. Bien, gracias por tu respuesta. Políticamente correcta. Esperemos para la próxima edición, aunque sea la 13, que es un mal número, contar contigo y con Juan Antonio Puigcerver, y que entre ambos entremos en un debate importante que mejore todo lo que es el entorno. Disculpándonos la mesa siguiente, pero es que como hemos empezado un pelín más tarde, hemos acabado un poquitín más tarde. Yo me tengo que quedar aquí arriba, José Antonio, muy agradecido por tu generosidad, por pasarte más tiempo de viaje, de ida y vuelta, que aquí con nosotros. Pero muchas gracias. Gracias.